Es en medio de la crisis donde las cosas imposibles empiezan a suceder. Ahí las cosas ilógicas cobran sentido y generan un cambio. Este es el momento de escuchar historias imposibles, momento de ver cambios, momento de experimentar tu milagro. ¿Cómo? Cree solamente. La vida tiene sus misterios. De un momento a otro, en un instante, todo puede cambiar para siempre. Esa gran transformación podemos vivirla como un reinicio, como una nueva oportunidad. Pero ¿cómo arrancar de nuevo? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cree Solamente. Mi nombre es Natalia Nao y en este programa conocemos historias de vida de personas comunes. Sí, personas comunes como tú, como yo, que vienen a compartirnos sus historias de vida que cambian para siempre, de gente que se animó a enfrentar las adversidades. Hoy me acompaña Amran Bermúdez. Hola Amran, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Natalia? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, gracias. ¿Nervioso? No. Sí, un poquito, Un pero poquito. Bueno, pero ya aquí ya mejorando. vamos a estar entrando en calorcito para que podamos escucharte. Queremos escucharte, queremos saber de tu historia y quiero que me cuentes un poquito sobre ti, de dónde eres, cuántos años tienes, Bueno, primero, bueno, soy de Puriscal, ¿ok? de Puris, tengo 34 años, un poco de mi familia. Bueno, somos 7 hermanos varones, tengo 2 hermanas mujeres, yo soy uno de los menores. Está mi hermano menor, soy yo el segundo, y de ahí mis hermanos mayores. Eh, bueno, actualmente vivo con mi mamá. Sí. Este, mis hermanos, bueno, casi que todos están casados, entonces algunos viven cerca de la casa. Eh, Ok. Amran, me interesa mucho tu testimonio. Yo sé que todas las personas que nos están viendo también están esperando tu historia de vida. Les cuento, amigos, Amram es un amigo que tiene una historia de un antes y un después. Él tuvo un accidente en moto y yo quiero preguntarle si manejabas moto desde antes, o sea, desde siempre o digamos, ¿manejabas moto mucho tiempo antes o poco antes del accidente? no, sí, sí tenía, creo que era como, no sé, tengo 34 años, desde los 17 años, 17, 18 años. De hecho, fue casi que lo primero que aprendí a manejar una moto. Ok. Después de ahí, hasta mis 30 años, digamos, 17, 18 años, a los 30 años, que fue cuando tuve el accidente, pero sí, siempre las Moto. motos me encantaban demasiado, mucho, Moto. mucho, mucho. Okey, ¿a dónde ibas? ¿Dónde estabas yendo? El día El momento del accidente. bueno, trabajaba con mis hermanos, trabajaba en construcción, ellos tienen una constructora. Entonces, estuvimos, bueno, en mi casa donde estábamos, como más o menos 3 horas, ahí se llama La Venaba. Entonces, estuvimos ahí un mes trabajando. Ya eso fue, sí, el tiempo que estuvimos ahí trabajando. Eh, ya después de eso, al regreso para mi casa, era un domingo. Eso ocurrió como a las 2 de la tarde, más o menos. Yo venía saliendo, digamos, de La Venado a Punta Arenas, un viaje en ferry. Ujú. Después de que salí del ferry, como unos 5 kilómetros después de haber salido, fue donde tuve el accidente. ¿Cuántos años tenías? El Recién momento había del accidente. cumplido 30 años. Okey. Eso, Ah, fue hace poco. sí, yo, Bueno, relativamente poco, sí, yo porque tú tienes 34. 34. Sí, Okey, tengo el accidente, sí, 4 años. 4 4 años años. y un poquito, 4 años y medio. Eh, sí, eso fue el 21 de febrero del 2021. Yo recién en enero, el Sí, 27 de enero, yo cumplo años, entonces okey, tenía como un mes más o menos de haber cumplido años. okey. Tú vienes del ferry, vienes, Ajá. en moto. O Sí. sea, tu moto está en el ferry. Sales del ferry, ¿y qué pasa? Ya ahí, yo venía con mis hermanos, veníamos varios de mis hermanos, varios de los Ujú. que trabajaban con mis hermanos, ellos venían en carro, solo mi hermano y yo veníamos en moto, él venía en la moto de él y yo en la mía. Este, mm, no sé qué fue lo que
¿En qué nos atrasamos? Mi hermano y yo creo que fue que pasamos a echar gasolina o algo fue que hicimos. Ujú. Entonces, mis hermanos se adelantaron como, no sé, como unos 10 minutos, 15 minutos, y eso fue lo que nos atrasamos. Ya después de que salimos del centro de Punta Arenas hacia agarrar a la pista, eh, que como unos 5 o 10 minutos de que salimos fue donde yo tuve el accidente. Fue prácticamente que yo, bueno, gracias a Dios que fue cerca de donde había ambulancia. Bueno, no sabía en ese momento, Ujú. pero en el momento del accidente, digamos, sí me atendieron súper rápido, duró como 5 o 10 minutos y fue donde llegó una ambulancia, que eso fue, yo que gracias a Dios, también fue, que fue rápido la atención, porque En ese momento, ¿cómo es darse cuenta que tienes un accidente? ¿Tú quedaste consciente? sí, sí quedé consciente, digamos, yo desde mis 18 años, 17, que andaba en moto, Ujú. me gustaba mucho el motocross. Entonces, sé lo que era, pues a veces caerse uno en una pista. Ya estás Entonces, acostumbrado estaba a acostumbrado, rasponcitos. exactamente, pero en el momento del accidente, sí supe, digamos, Ujú. Debe ser muy doloroso recordar un momento tan impactante que marca la vida de una persona, de un ser humano. Y estaba diciendo anteriormente que es relativamente muy cerca el tiempo en que pasó lo del accidente, porque estamos hablando de 4 años, aproximadamente 4 años. ah, sí, como te decía, digamos, en el momento que yo tuve el accidente, digamos, fue algo súper rápido. Mi hermano iba un poquito adelante mío, entonces eran 2 carriles. Dije, voy a acelerar la moto y lo alcanzo para irme con él ya detrás de él y hasta llegar a la casa. En ese momento, digo, fue algo muy rápido. Tenía tiempo de andar en moto, entonces, digo, no fue tal vez un fallo mío o que hice algo mal, digamos, simplemente fue algo que me ocurrió en un momento. Eh, Perdí la tracción de la llanta de adelante. Sí iba rápido porque ya era en pista. Sí, claro. Entonces, en el momento del accidente, yo sí fui consciente y dije, esto no es algo como para levantarme, sacudirme y volverme a montar en la moto. Sí, caí en razón y dije prácticamente que siento que hasta ese momento Dios me prestó la vida. ¿Sentiste en ese momento que podría ser tu último suspiro, como Sí, decimos? sí, sí, porque sí fue. O sea, ¿sentiste la gravedad del Ajá, impacto? sí, como te digo, yo antes tenía caídas en moto, pero era Sí, por pero en ese momento fue consciente que no fue cualquier caída. no fue, es algo que nunca me ha pasado. Entonces, en el momento que quedé en el suelo, digamos, no tenía movilidad en el cuerpo, no pensé en eso, no pensé que mis piernas no se movían. Fue lo menos que me pasó por la mente, porque entendía como te digo, en ese momento, posiblemente hasta ahí, digamos, Dios me, me permitía llegar. Entonces, es un poquito difícil, digamos, pensar en ese momento, porque ahí se piensa que se atacaba todo. ¿No se te ocurrió que fueras a quedar, digamos, en ese momento que no sientes tu cuerpo? No te imaginaste que fueses a quedar en silla de ruedas. Digamos, no me No. preocupé por si iba a quedar en silla de ruedas, por hasta si iba a estar en el hospital tanto tiempo. No pensé nunca en eso, porque lo primero que pasó por mi mente, dije, Dios, ¿qué me pasó? ¿Qué Exacto. acaba de ocurrir? Porque sí sentía la gravedad, digamos, del El accidente, impacto. el impacto. Entonces, como te digo, no pensé sentía, digamos, a pesar del golpe, no sabía lo que tenía interno, porque ya después, cuando estuve en el hospital, digamos, se me había perforado un pulmón, Ujú. llevaba un sangrado interno, los riñones se me dañaron, se me había quebrado la columna, este hombro también. Entonces, no pensaba en eso porque no sabía qué era lo que tenía. De hecho, no sentía dolor en el momento. Nada, nada, yo no sentía absolutamente nada de dolor. En ese momento mi hermano escuchó
Él dice que nada más él escuchó un estruendo que venía arrastrándose por detrás. Y él se fijó y lo primero que dijo, que no sea mi hermano. Entonces, Ay, eh, él se devuelve. Ya en eso, yo lo que le decía, hermano, siento que no puedo respirar, digamos, me hace falta el aire. Entonces, como pude, él me alzó el casco, digamos, me levantó esa parte del casco. Y yo decía, hermano, no puedo respirar. Y me dice, no, tranquilo, tranquilo, ya llegó, había gente, de hecho estaba soleado el día. Y creo que alguien que llegó me puso una sombrilla encima, como para que el sol no me pegara. Pero mi mente, digamos, se había desconectado de todas las cosas. Lo único que decía, eso sí, decía, Dios, ayúdame, perdóname. Pues era como en el momento, digamos, lo que sentía, no sentía como que después de ahí iba a haber algo más. claro. ¿Cuánto tiempo estuviste internado? Estuve, bueno, total estuve año y 7 meses hospitalizado. Entonces fue un Wow. proceso larguísimo. Bueno, cuando llegó la ambulancia, ellos, imagínate, bueno, me cortaron la llave, la que llevaba, me pasaron a la camilla y no me podía mover. Después de ahí no me acuerdo exactamente nada más, porque el que iba en la ambulancia, el paramédico, me decía, manténgaseme hablando, no sé si me conectaron al oxígeno, pues yo dije que no sentía que estaba respirando bien. Y aún con oxígeno sentías que no te yo llegaba sentía, aire. y lo que yo quería hacer era como cerrar los ojos, porque yo sentía que era como una pesadilla. Ya después de ahí yo me desconecté, que fue cuando después eso fue como a las 2 de la tarde el accidente. De ahí un momento me montaron a la ambulancia y no me recuerdo nada más. Me recuerdo ya cuando me desperté, eran como a las 2, 3 de la madrugada. Ya después del tiempo me comentaron, si hablan de, digamos, en el momento del accidente, tuvieron que hacerle resucitación 2 veces. Oh, ya fue bastante importante. En la ambulancia, ¿fue qué pasó esto? Que te tuvieron que hacer resucitación. Creo que pues sí, en la ambulancia. Entonces dije, en ese momento, si hubiese sido la voluntad de Dios, entonces hubiera descansado, pero bueno, no es así. Dios siempre tiene un mejor plan para uno. Bueno, cuando desperté, eso fue como a esa hora 2, 3 de la madrugada. Ya, yo no pensaba, digamos, en que no me movían las piernas, no pensaba en eso, no, ¿qué me va a pasar? ¿Va? Lo primero, bueno, llegó mi hermana, después ella me comentó que 2 de mis hermanos estaban afuera, ahí se habían quedado durmiendo. Y ahí empezó, digamos, la historia, que fue un poquito difícil. Eso fue, y ahí fue en el hospital de Punta Arenas, estuve 4 días internado. Por la gravedad mía me dijeron que no podían hacer nada más ahí y me trasladaron de emergencias para el hospital de San José. Ok. Y ahí estuve, ya cuando llegué ahí me pasaron al área de neurocirugía. Sí. Estuve como 2 meses más o menos en cuidados intensivos. Sí estuve consciente, pero igual me habían trasladado a Ok. esa área. ¿Cómo fue el tratamiento durante toda la estadía en el hospital? Eh, sí, pues fue bastante difícil. Al principio no comprendía mucho, digamos, de todo lo que me hacían. A veces, digamos, estaba en el salón de neurocirugía, de pronto otro me decía, no, tiene que ir al salón de aislamiento de cuidados intensivos. No sabía a veces por qué. Ahí empecé un tratamiento porque mis 2 riñones no funcionaban. Aparte que tenía el pulmón perforado. Digamos, en la gravedad en ese momento eran que como los 2 riñones no funcionaban, entonces había riesgo, digamos, de que se me contaminara la sangre y pues ahí donde hay un paro y hasta la muerte. Estuve en tratamiento como un mes, mes y medio en diálisis, que era para ver si los riñones intentaban volver otra vez a funcionar y nada, de hecho que
que una de las cosas que yo me recuerdo fue cuando estaba en el salón de aislamiento, que llegó es una enfermera que es conocida y nada más vi que ella estuvo hablando con el doctor y de pronto ella se puso a llorar. Ella nunca me dijo nada, pero ya después al tiempo a mí dice, Henry, en el momento que yo hablé con el doctor, eh, él me dijo que, digamos, que no se podía hacer más, que, digamos, el tratamiento de la diálisis no estaba dando resultado, que por la gravedad mía, digamos, lo que ellos esperaban era que ya yo descansar. Wow. Pero bueno, yo siempre he dicho, no es cuando las personas digan, sino es cuando Dios así lo decía. Y pues como yo después de ahí tenía un camino largo que recorrer, muchas pruebas, porque fue bastante tiempo, digamos, ahí apenas tenía mes y medio del accidente. No tenía en mi mente que iba a estar año y 7 meses. Claro. Y fueron año y 7 meses, digamos, de constante dolor, de dudas de si iba a salir. Es una incertidumbre constante. Sí, porque, como te digo, pasaban los meses y no había una luz, no sentía. Claro. ¿Cómo cambió tu cuerpo durante ese tiempo que estuviste internado? Sí, bastante, Sí. porque, bueno, antes del accidente, digamos, me gustaba mucho hacer ejercicio. Entonces pesaba como unas 230 libras y digamos, de mi cuerpo verlo así a pesar casi 100 libras. Entonces fue demasiado, digamos. Yo era uno que no me gustaba que me tomaran fotos o verme en una foto porque sentía que no era eso yo. Sí. El proceso que pasé sí fue muy fuerte. He conectado con mangueras. Sí. La alimentación me la daban por mangueras, no podía comer yo por mi propia cuenta. También que pasé mucho tiempo en una cama de hospital, fueron años y 5 meses que no me podía levantar. Lo poquito que a veces podía era cuando me daban terapia, pero el cuerpo estaba tan mal, digamos, por la pérdida de peso, porque no comía, por los dolores, también por las cirugías que me habían hecho. Entonces yo dije, bueno, solo fue la mano de Dios que me mantuvo todo ese tiempo, porque sí, fue bastante. Sí. ¿Cuándo te confirmaron los médicos que ya no podrías volver a caminar? Vieras que no, cuando yo estuve los primeros 2 meses en salón de neurocirugía, el muchacho que me llegaba a dar terapia era, bueno, el terapeuta. Él, yo le pregunté a él, yo tenía, digamos, no pensaba en esto, no pensaba en que iba a volver a caminar, que no iba a volver a caminar, no tenía la mente, como quien dice, centrada en eso, sino que quería salir, digamos, yo quería irme para la casa. Entonces yo le dije a él, yo quiero que seas sincero. Y él me dijo, mi Sandran, digamos, no hay posibilidad, digamos, médicamente, de que usted vuelva a caminar. Entonces, eh, le voy a ser sincero, no sentí así como que me deprimí. Yo dije, bueno, no, es salir adelante, nada más. Eh, Siento que también todo ese tiempo que estuve internado me ayudó como a, a prepararme, aunque digamos, todavía el camino ahí aún es, Fue un proceso sí, es un proceso, de me ayudó a preparación. prepararme todo ese tiempo hospitalizado, porque yo hubiese dicho, digamos, si me pasa el accidente y tal vez un mes después salgo, pueda que, no sé, puede que entre en depresión. Entonces, todo ese tiempo también me ayudó como a analizar, Claro. a ver muchos casos de que no solo era el único pues, que tiene problemas, no solo era el único que estaba en una silla de ruedas. Entonces dije, no, tengo lo principal que es la ayuda de Dios, tengo mi familia, que es lo que me apoyó incondicionalmente y me sigue apoyando. Entonces, lo que yo quería era
salir adelante, salir del hospital, pero no tenía mente, digamos, como decir, iba a pasar tanto tiempo. Em, Realmente estoy muy conmocionada porque hasta lo que nos has contado en este momento, no puedo imaginar. Cada segundo yo creo que se hace más largo de lo que realmente es el tiempo en ese momento. Desde el momento del accidente, pasar un proceso. em, Hace poco mi hija estuvo un mes en el hospital casi, y eso se convirtió casi como en 3, 4 meses. Entonces no me imagino para ti que fue 1 año y 7 meses en el hospital, pero tú mencionaste algo muy, muy bonito que fue la parte de esa preparación, de ese proceso que tú viviste para Ujú. poder tener esa actitud, digamos, tal vez cuando el médico viene y te dice que Sí, ya no hay no hay posibilidades. posibilidad. Sí, yo siento que principalmente fue Dios que me dio esa fortaleza, porque no puede haber otra explicación. Creo que en otra situación tal vez uno se desespera, se deprime, hasta puede incurrir a otras cosas. Yo Claro, siempre fui muy claro con Dios. Hubo momentos de mucho dolor, sí, bastante dolor sí. fuerte, que aparte del dolor, digamos, no solo en como los primeros meses, sino como a los 4 o 5 meses, también los doctores, digamos, en varias ocasiones, y eso me lo contaron después, digamos, de que yo salí del hospital. Ellos llamaban a mi mamá, a mi mamá, a mi hermana, que eran los que estaban pendientes, y varias veces le comunicaban lo mismo, digamos, que se preparen, que traten de despedirse de su hijo, Ujú. porque No, mm, impactante. no, digamos, no había posibilidad, digamos, fueron años y 5 meses de luchar constantemente y no había resultados. Entonces, digamos, fueron meses de incertidumbre. Claro. Hubo un tiempo como a los 6 meses, este, yo dije, Dios, digamos, veo que no voy a salir, veo que me voy a quedar aquí, voy a descansar aquí. Eh, y también, digamos, a veces el trato de las personas, no todos, porque sé que hay ángeles de Dios trabajando en los hospitales. También hay personas, pues, que le sirven al enemigo. Y topé con esas personas Ujú. que te hacen sentir muy mala. Y tal vez en el momento es por la impotencia, digamos, de que no puede hacer nada. Ujú. Eh, una vez yo le dije, llamé a mi hermana, llamé llorando y le dije, hermana, quiero irme para la casa. Yo quiero irme hoy y hoy me quiero ir. Porque, digamos, el rato que me dan ciertas personas, dije, en la situación mía, yo no molestaba para nada. Yo era un paciente que era el que menos daba problemas. A pesar de mi situación, nunca me quejé. Siempre trataba de mantenerme alegre. Antes del accidente era una persona así. Entonces yo no sé por qué, no hay por qué cambiar. Ese mismo día, yo le dije a mi hermana llamó. Hoy no llamas a mi hermana. Los doctores vinieron, hablaron conmigo, hablaron, digamos, estás en una situación que no te puedes ir, estás grave. Pero en mi mente yo dije, si quiero descansar, quiero hacerlo en mi casa. Y ese día decidimos, yo dije, no, yo me quiero ir. De hecho, yo pedí la salida porque yo era el que la tenía que autorizar. Ujú. Eh, Mis hermanos, claro, llegaron, me recogieron. Y estuve en mi casa 4 días, pero obviamente sé que estaba grave. Al cuarto día me entró una infección en el pulmón, porque todavía no había sanado el pulmón. Entonces tuve que entrar de emergencias otra vez al hospital. Ese trayecto, digamos, de cuando me ocurrió eso, de que tenía una neumonía, o sea, también sentí en ese momento que hasta ahí otra vez llegaba. Eso fue dentro del tiempo del año y 7 meses. Dentro del año y siete Ok, meses, eso fue como a los 6 meses que yo pedí la salida del ok. hospital, porque no me sentía bien ahí.
Estuve 4 días en mi casa por el problema de que no había sanado el pulmón. Me entró una infección, entonces tuve que entrar otra vez de emergencias. Ujú, Después de ahí, igual, eh, me transcurrieron meses de meses que yo decía, ¿cuándo voy a salir? ujú. Eh, Aparte de que no podía comer, pues eran una de las cosas que yo decía, si no como, y mi madre me decía, hijo, si no comes, y ahí lo único que espera es descansar, porque los doctores por un lado hacían, por otro lado, pero mi cuerpo ya no daba más. Entonces no fue solo una vez, fueron 2, 3, 4, 5 veces que me recordaba eso, digamos. Y decía, no, ya voy a llegar hasta aquí Dios me prestó. Pero en tanto eso, una vez pensé, yo dije, Dios, no creo que usted me haya hecho pasar ya casi 6 meses, 7 meses de esta situación para simplemente descansar hasta aquí. Y dije, no creo que usted, digamos, permita eso. Entonces fue donde agarré fuerzas y dije, no, siento que no es así. Eh, Sigo adelante, confío en Él y de aquí lo que venga. Sé que hay dolores fuertes, sé que van a haber problemas, pero mi mayor fuerza siempre ha sido de Dios. Entonces, aquí estamos, ¿saben? Aquí estamos. Mm, Fue un momento de Uf, subidas y bajadas y en ese momento tú estabas aquí otra vez. ajá. Arranquemos. No, tío, fue bastante tiempo, no fue. Yo veía muchos, tuve varios casos, digamos, compañeros míos del salón que también tuvieron accidentes, varios de ellos también, pues tenían la misma lesión mía, que era una lesión medular, y ellos creo que duraron como 2 meses, duró uno, el otro duró 3 meses. Entonces yo decía, ¿cuándo voy a salir yo? Claro, veías que todos se iban y tú Sí, continuabas. yo veía gente nueva que llegaba al salón mía, se iba, todos los que llegan al salón se volvían a ir, volvían a ingresar otra gente nueva. Entonces siempre fue ese el pensamiento, ¿cuándo voy a salir yo? No pensaba, digamos, tanto tiempo, pero bueno, Dios sé que me preparó, me dio las fuerzas y aquí estamos. Así es. Ahorita vamos a dar una pausa, pero al regreso yo quiero que nos cuentes porque toda esta situación se dio a inicios del 2021. Estábamos todavía en tiempos de pandemia, entonces creo que fue algo más complejo todavía. Entonces vamos a hacer una pausa y al regreso quiero que me cuentes un poquito sobre cómo fue esa parte en plena pandemia. ¿Está bien? A ustedes amigos, ya casi nos vemos, ya regresamos. Muchas gracias, queridos amigos, por continuar con nosotros. Bueno, realmente estamos viendo un testimonio que ha conmocionado, está conmocionando mucho mi corazón, pero yo sé que Dios tiene un propósito con todo. Y realmente, bueno, quiero hacerte, estábamos conversando algo, es que en la pausa estábamos conversando detalles importantes y bueno, realmente ver la mano de Dios increíble en la vida de Amram, en la vida de su familia, hasta de sus primos. Ay, no, definitivamente tú estás en el ojito del Señor, la niña de los, como decimos, la niña de los ojos del Señor. En tiempo de pandemia fue muy complicado para todos, todo el mundo, fue Bastante. algo mundial. Y tú estuviste en el 2021 que todavía estábamos en pandemia. ¿Cómo fue ese tiempo, en el contexto del aislamiento? Sí, bastante pues, fuerte, digamos, para mí y también yo sé que en ese momento, digamos, para los compañeros tal vez de salón, los que estaban también Ajá, internados. ujú. Vamos, en mi caso, pues creo que como por 2, 3 meses no pude ver digamos, a mi hermana o a mi mamá, que eran los que constantemente ellos iban a visitarme. Yo, gracias a Dios, digamos que tenía familia, tenía conocidos ahí. Entonces, por ellos a veces me hacían llegar cualquier cosita o ellos pasaban informando a mi familia. Pero sí, sí, fue un tiempo bastante difícil porque me tocó también este, ver personas descansar en el mismo salón. Entonces, a eso a veces a uno le daba un poquito de incertidumbre. Nunca me había pasado, digamos, tal vez tener un compañero a la par
o en el mismo salón, digamos, que ey, yo lo llamaba, digamos, ya descansaba. Entonces, era mucha, había dudas, muchas cosas. Entonces, también el momento de pandemia fue difícil para todos. También digo que, gracias a Dios, eh, solo fue ese tiempo. Después de ahí, creo que fue de los pocos que tenía la oportunidad, digamos, de que tenía un permiso especial, tal vez por mi condición también, digamos que es una condición muy, muy crítica. Entonces, sí tenía por lo menos la visita, aunque sea por un par de horas. Siempre llegaba mi mamá, llegaba mi hermana o mis hermanos, que sé que no muchos de los que estaban en el salón eh, Podían podían, sí, gozar del mismo sí, beneficio. porque yo a veces veía personas tal vez un mes o varias semanas que estaban ahí, nadie los llegaba a Sin visitar. nada. Digo, eso es tan importante y indispensable, digamos, cuando uno está en una situación de esas, y por lo menos recibir el afecto de la familia de uno, que Claro, es importante. Entonces yo decía, bueno, ahí yo fui en ese caso privilegiado. Trato de transmitirle eso tal vez a los compañeros míos, que a pesar de mi situación también, digamos que es difícil, trato de mantenerme positivo, porque casi siempre me preguntaban eso, ¿cuánto tiempo tiene usted? Y yo les comentaba, ya tengo 7 meses, 8 meses, y a veces habían personas que entraban y ya la primera semana estaban desesperados por irse, eh, se desesperaban, a veces se portaban, pues, hacían cosas que no debían, digamos, los mismos pacientes. las famosas pataletas de Sí. adulto. Exactamente. Y yo ahí donde aprovechaba, yo les decía, no, hombres, tienen que estar tranquilos. Yo llevo mucho tiempo de estar aquí y entonces es simplemente, digamos, esperar en Dios, entregarle eso a Dios. Y sé que yo que en varias personas, o yo me da cuenta, tal vez uno se transmitía eso, que decía, bueno, y él tiene tanto tiempo y siempre se mantiene contento, porque yo siempre fui así, a pesar de verlo en una cama que no se mueve, la situación que le está pasando Sí, y más bien nos alienta a nosotros. sí, Entonces, sí fue un momento difícil, digamos, la claro, pandemia. complicado. Ujú. También, bueno, para muchas personas, digamos que en su gran mayoría su fecha de cumpleaños es muy importante, ¿verdad? Porque es un momento donde agradecemos a Dios por la vida. ¿Cómo es cumplir años en el hospital? Eh, Porque me imagino que 1 año y 7 meses te correspondió tener sí. tu cumpleaños en el hospital. ¿Cómo fue eso? No lo esperaba porque, de hecho, que unos meses antes yo hablaba con una de las enfermeras y me decía, Henry, ya para diciembre vas a salir. Tenemos la fecha que para diciembre, ¿Tú cumples en enero. en enero? Entonces dije, bueno, ay, no voy a estar sí, para mi cumpleaños. Pero cuando pasó esa fecha, ella como que no me quería decir nada. Dije, bueno, ay, hay que seguir. Entonces, bueno, me llegó el momento del cumpleaños, pero sí, le agradezco a Dios que me lo celebraron. Entonces, no lo esperaba, digamos, también fue una sorpresa. En eso se puede, bueno, gracias a las redes sociales se puede hacer la videollamada con mis hermanos. Ellos estaban detrás de la pantalla, uno de mis sobrinos fue el que llegó. Hubieron unos enfermeros, digamos, que eran como los más allegados a mí. Entonces, me felicitaron, me hicieron creo que un quiquito. Entonces, sí, imagínate, uno en el hospital y eso es más bien es un privilegio. Sí, claro. Sí. Sí. Al inicio, ¿cómo fue no ver a tu familia durante 3 meses? Sí, bastante me costó porque es como ese afecto que uno recibe, o esas energías. Sí, bastante, pero también tenía personas conocidas, tenía varios primos, eh, personas que viven cerca de mi casa, digamos, que trabajan ahí. Entonces sé que Dios no me dejó abandonado porque aunque ellos no, digamos, mi mamá o mis hermanos no llegaran, siempre había alguien, digamos, de los que conocía que me llegaba a Sí, visitar. Entonces, por esa parte conmigo también fui privilegiado, y Dios sabe por qué permite las cosas. claro que sí. En un momento tan difícil, en un tiempo tan difícil, meses tan difíciles, ¿cómo es mantenerse aferrado a Dios? Yo En que medio del dolor, en medio del sufrimiento, porque sufrías físicamente, emocionalmente, ¿cómo era estar aferrado a Dios? y era, él, como yo, no hay otra opción y es la mejor opción que podemos tener. Este, yo recuerdo que obviamente a veces llegaba una psicóloga Ujú. y ella llegó como 2 o 3 ocasiones y ella me veía que pues
Lo único era el dolor, obviamente físico, pero mentalmente yo le decía, yo estaba bien. Estable. Yo una vez le comenté, yo le dije, digamos, yo sé por lo que estoy pasando, digamos, estoy consciente de las cosas que vienen. Yo me siento muy aferrado a Dios, muy aferrado a Dios. Lo único yo es tal vez el dolor, digamos, que a veces yo me desespero, pero después de eso yo le decía a la psicóloga, yo estoy bien, digamos, me aferro a Dios y sé que Él me está ayudando y me va a ayudar a salir adelante. Entonces, después de ella me dijo, digamos, dejémoslo aquí. Si usted ocupa algo, entonces me comunica, pero después de ahí no ocupé más, digamos, como de esa parte de psicología. Así es. Se nota que tú eres una persona emocionalmente muy estable, a pesar de todas las situaciones que has pasado y que eres muy sociable, digamos. ¿Cómo era esa parte social en el, hiciste amigos Ah, allí? bastantes, Sí, bastantes. Creo claro, que porque ver, entrar y salir, en- pero hacer como aquellas relaciones de preocuparte por esta persona, conocer de su vida, de su historia, hiciste vínculos allí. sí, claro, digamos, yo a veces tenía compañeros que eran súper callados. Ujú. Tal vez uno entendía que obviamente tiene una Claro, situación un poquito diferente a la mía, pero yo siempre trataba de qué manera veo cómo, cómo converso con él, cómo le hablo, porque siempre fui así, siempre fui de hacer amigos, de mostrarme amistoso. Entonces, en ese aspecto hice muchos amigos. Tuve amigos, los enfermeros, los de cocina, los de limpieza. mm, Vieras que eso me ayudó bastante porque personas que no conocía se acercaban a mí, ya, digamos, habían escuchado un poco de la historia mía, por lo que estaba pasando, y siempre se allegaban. Muchos de ellos me decían, me han contado de lo de usted, eh, y lo fuerte que ha sido, digamos, y me impacta. Yo a veces pensaba, yo no creo que dé como que, como que esté dando testimonio, tal vez no pensaba eso, pero llegaban personas y me confirmaban eso. pero sí estabas impactando la vida de algunas personas. Tal vez para mí esa parte pasaba desapercibida, pero al acercarse a mí, al decirme eso, y qué fuerte que era yo, digamos, que a pesar de todo siempre me mantenía contento, era un paciente, muchos me lo decían, usted se gana ese nombre paciente porque ha sido súper paciente. Sí, mira, teniendo ese contexto de... Sí, y cuando a veces, habían días que sí era poquito el dolor, entonces era súper alegre. Ya cuando era mucho, lo que hacía era como que me encerraba en la cama, trataba de mantenerme durmiendo para para pasar ese momento, Claro. pero aún así, si llegaban a hablarme, yo como si no hubiera pasado nada, ocultaba tal vez mi dolor y pues conversaba con la persona. Así es. El tiempo va pasando, vas recuperando masa muscular, tus pulmones se van recuperando y demás. ¿Cómo es ese momento que te dan de alta? Ya no porque tú lo pides, sino porque ya es el momento en que estás bien y vas a salir del hospital. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, yo estaba, ya a mí me habían programado una cita para rehabilitación, entonces ella tenía la fecha, ya me habían dicho la fecha, eso fue un 19 de julio. Como un mes antes me habían avisado, Ambry, para el 19 de julio vas a una cita al centro de rehabilitación. No está seguro porque como se había utilizado ese centro para lo de que fue el tiempo de pandemia, entonces las rehabilitaciones las habían quitado. Entonces me dice, puede que esté yendo al centro, entonces puede que no lo acepten, pero bueno, de ahí tenía la fecha. Cuando llegó ese día, antes de eso, yo sinceramente no quería ir. Yo lo que quería era, yo el momento que me den la salida del hospital, me quiero ir para la casa. Pero hubieron varios enfermeros que me dijeron, Henry, dé la oportunidad porque sé que le va a ayudar. Es bonito, y ya hemos estado ahí, digamos, como enfermeros, y sé que le va a gustar. En mi mente no quería ir, porque yo quería ir para mi casa, ya tenía ahí 5 meses. Bueno, se presentó ese día y fue como algo, me cambió totalmente el panorama. Llegué yo y me enseñaron el salón donde iba a estar, había más personas, digamos, con la situación mía. Entonces yo dije, no, bueno, no soy el único. En ese mismo día yo le dije a mi mamá, a mi hermana, no se preocupen si no me quieren venir a visitar, aquí me siento bien. Y fue el primer día y para mí fue un cambio grandísimo, me ayudó demasiado. El centro, bueno,
ayudo en todo, totalmente. Eh, Les agradezco bastante, eso sí. Y ahí empieza también el proceso de rehabilitación, que fue fuerte, porque de Sí, estar años 5 meses en una cama, sin sí. poderme levantar, a Ujú. tener que decirle a la mente, aquí vamos a trabajar aunque me duela, pero tengo que hacerle. Eso quería preguntarte, ¿cómo fue adaptarse a la silla? Me ayudó bastante esos 2 meses que estuve en la Ujú, rehabilitación, porque ujú. conocí personas, ahí veía qué podían hacer ellos. Entonces yo los, como quien dice, les copiaba lo Claro. bueno. Y ellos, yo veo que ellos se pasan solo a la silla, también se pasan a la silla de baño. A mí me tenían que ayudar. Entonces yo fue donde empecé a agarrar ánimo y fuerza. Y yo no tengo que ponerle, porque yo también quiero esa parte. Wow. Mm, Y aparte de la independencia. sí. Eres una persona que te ha gustado el deporte, Sí. ¿verdad? ¿Pudiste seguir practicando algún deporte? Sí, cuando salí del hospital, yo salí el 13 de septiembre. De hecho, me querían dejar unos días más, pero yo le dije, no, no, ya nada más. Ya, 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 exacto. basta ya. Sí, porque yo creo que iban a celebrar el 15 de septiembre, perdón. Entonces Ujú, me dijo, ¿qué es estos 2 días para que se quede como algo que habían organizado? Pero yo le dije, no, ya me dieron la salida para el 13, me voy para la casa. ujú. Con el deporte, fue por parte de un muchacho que yo conocí en el hospital, que Ujú. también él está en silla de ruedas. Yo vi que él en los estados, él publicaba que estaba practicando tenis. Entonces yo me contacté con él y me dice, claro que sí, Henry, ya me pasó el número del entrenador. Contacté con el entrenador y eso fue como entre semana, como lunes o martes. Y el jueves fui a entrenar con ellos. Entonces fue para mí importantísimo porque ya empezaba a socializar con otras personas. eh, También por el tema de que me quería independizar, digamos, de todo. Entonces el deporte para mí ha sido una ayuda grandísima. Ahora, bueno, dejé un tiempo el tenis. Ahora estoy en una federación de pulsos. Es algo Oh, que también me ha gustado. Antes del accidente, yo practicaba. Ya después del accidente, unos amigos míos que ellos son de la federación, entonces contactaron, me dice, Henry, hay una categoría que es en silla de ruedas. Entonces yo le dije, bueno, ahí voy. Y bueno, hasta ahorita me encuentro con ellos también. ajá. Ujú. ¿A causa del deporte has salido del país, no? ¿O ha sido todo aquí en Costa Rica? No, de momento ha sido eventos aquí en Costa Rica. Ah, ok. El amigo que tú hiciste allá en el hospital que me dijiste bueno, hicieron un vínculo bonito en el hospital, ¿todavía sigues hablando con él hoy? ¿Son amigos hoy en día? Sí, digamos, hablo poco con él, Ujú, pero era por temas de que él estaba en tenis. ujú. Ahora, como estoy ya en la otra, pues en otro deporte, entonces casi siempre a veces un mensajito, pero sí, sí, sí me comunico con él. Ok. ¿Cómo es ese momento cuando tú recuerdas el aniversario del accidente? Porque son cosas que marcan Sí, ya la vida, ¿verdad? sí, digo, todos los 21 de febrero es esa parte. Vieras que siento que Dios me ha dado la fortaleza. Trato de que cuando llega ese día no pensar mucho en eso. Ujú. O trato de pensarlo como que no sea un día de tragedia, sino más bien como un día que Dios me dio la oportunidad. Lo veo así. También otra de las cosas que me ha ayudado fue que cuando salí del hospital, siempre tuve la mentalidad de ir y volver a pasar por ese lugar donde tuve el accidente. Ujú. Entonces quise ¿Has hacer. pasado por ahí, Ujú. por el lugar del accidente? He pasado ya, sí, en varias ocasiones, pero la primera vez, mis hermanos iban por ahí. Entonces yo les dije, quiero acompañarlos. Sí, claro, pero la mentalidad mía era volver a pasar por ese Ibas lugar. con un propósito. Sí, de hecho que fui con ellos ya de vuelta. Uno de mis hermanos me dijo, vean, aquí fue donde se tuvo el accidente. Y yo dije, ok, lo vi tan normal y eso era lo que yo quería, digamos, no hacer de un lugar una pesadilla, porque sé que eso no me va a Y ayudar. también mirar qué realmente sentías estando ya ahí en Sí, el sí, lugar. sí. Entonces dije, bueno, no tengo que tenerle miedo a pasar por este lugar otra vez, quiero sanar esa parte. Entonces, sí me ayudó bastante.
Es parte del proceso. Y sí. Em, realmente son cosas muy impactantes, de verdad. Yo decía, ¿por cómo tomas tú el aniversario recordando esta fecha? Porque yo siento que a medida que va pasando el tiempo, eso se va transformando. Yo, siento que ahora, digamos, ya no es tanto como, bueno, eso que acabas de mencionar, es como más la gratitud de que estoy Ujú. vivo, de mirar el proceso, cómo Dios te ha ido conduciendo cada mes, cada momento en el hospital con tu familia. ¿Cómo fue ya cuando tú regresas a casa, tener que adaptar tal vez algunas partes de tu casa? Porque yo creo que ya no es lo mismo, ¿verdad? Ya que hay que adaptar Sí. espacios, la parte del baño, tal vez. Mm. ¿Cómo es esa parte? Bueno, era que fue bonito el regreso a mi casa Ujú. porque como yo tenía muchos amigos, eh, también con los que andaba mucho en moto. El día que yo iba llegando me tenía preparado, bueno, habían varios amigos en motos, en cuadraciclos que me estaban esperando. Digamos, de la carretera a mi casa hay como kilómetro y medio. Entonces ellos, el momento que yo ya iba llegando, empezaron a pitar y con las motos y todo. Entonces fue algo muy bonito para mí, Que no bastante. esperabas. Saber que, Mm. digo, también es el fruto, digamos, de ser una persona amigable, digamos, que transmite también lo que Dios ha hecho en uno. Entonces, claro, yo me sentí súper contento, digamos, saber que había un montón de gente venía tras mío, esperaron que yo llegara a la casa. También como era pandemia todavía, siempre un poco de aislamiento, pero fue contento, digamos. Tenía de años 7 meses, no era mis primos, mis tíos, familia. Entonces fue un día muy, muy lindo. También mis hermanos, obviamente, en la casa adaptaron el baño a mi cuarto. En mi casa hay una grada, digamos, de la sala a la cocina. Ujú. Entonces hicieron una rampa, Ok. las aceras las mejoraron un poco. Entonces, y me ha ayudado bastante, pues yo sé que yo paso en la casa, entonces tengo bastante que recorrer Ujú. y me mantengo activo, que es lo que me gusta, digamos, aparte del ejercicio. Es algo que me mantiene, pues, Sí, se ve que eres muy activo. Em, muchas personas, sé que sin mala intención, tal vez pueden llegar a hacer comentarios o quedarse viendo, porque estamos hablando de una realidad social. ¿Cómo vives tú esa parte social? sí, vieras que al principio me costaba bastante Sí. porque cuando yo llegué a la casa, sí me encerraba, trataba de no hacerlo notar, digamos, que no quería salir, trataba de siempre decir, no, no, es que no tengo ganas, o a veces les ponía trabas a mis hermanos que a veces me querían sacar, y yo le decía, no, es que sí, tal vez el lugar no es un poco accesible, no me gusta ir, pero internamente eso era lo que pasaba, digamos, que todavía no había sanado esa parte, no quería que me vieran porque, y por todo eso también, que hay personas que no, digamos, hacen preguntas sin sentido, no Ujú. tienen como ese corazón, digamos, decir, voy a preguntarle, digamos, sabiamente. Entonces tiene uno que lidiar con todo eso, con preguntas. Hay personas que lo hacen es solo por preguntar nada más, no por saber cómo verdaderamente está uno. Entonces es una lucha constante, porque hay personas que de buenas primeras te ven y dicen, ¿qué hace este muchacho en una silla de ruedas? Y ya como que eso trata de bajar a uno la autoestima. eh, También comentarios feos. Entonces es una lucha constante. Le he pedido a Dios que me ayude bastante y sé que lo ha hecho. Mi familia me ha ayudado demasiado a salir de ese, como de ese momento, de ese hueco que digo yo. Entonces, aún sigo luchando. También es importante, digamos, dar a conocer esto, que no es algo malo, es algo que nos ocurre, a cualquier persona le puede ocurrir. Entonces, de hacerte y concientizar a las personas, que sean un poco más empáticas y con personas tal vez como uno. Claro, Y así porque es. también eso psicológicamente, hay personas que no son tan fuertes, entonces les puede hacer más daño. Sí, hace más daño. Ujú. ¿Cómo es tu vínculo con las motocicletas? ¿O te quedó algún miedo? ¿Volverías a conducir una? Yo siempre dije, digamos, si yo me hubiera quebrado tal vez un pie, o me hubieran enyesado,
me hubiera gustado volver a andar porque no le echo las culpas a un vehículo, porque eso me puede haber pasado caminando, en una bicicleta, en el carro, en cualquier cosa. Entonces dije, no tengo por qué agarrarla ni con el lugar donde me ocurrió el accidente, ni mucho menos con las motos. Nunca les agarré odio. También he escuchado comentarios de las personas que para qué usted andaba en moto. Entonces empezar a lidiar con eso, pero yo no, yo la verdad me siento súper tranquilo. Si, si no me hubiera acontecido eso, pues sí me hubiera gustado seguir porque era lo que me gustaba, Ujú, pero es parte de lo que uno va sanando. ujú. ¿Cómo es tu rutina diaria hoy en día? Bueno, me gusta bastante el ejercicio, hacer Sí, ejercicio. Bueno, ahora como practico los pulsos, sí. entonces me levanto siempre tempranito, que a veces duermo poco. Entonces, si me levanto de madrugada, lo que hago es que me siento un rato en la silla, me pongo pues a meditar, Ujú, hago siempre una oración, que es importante, porque es con lo que uno empieza el día, claro. con la bendición de Dios. En el día, como ahora, bueno, estoy con mi mamá, entonces siempre trato de ayudarle en lo que yo pueda. Yo prácticamente que hago todo, digamos, yo me paso a la silla, yo me baño solo, eh, hasta a veces, bueno, limpio el baño mío, lavo mi ropa, le ayudo a mi mamá en la casa. Entonces, el hecho que esté en una silla no es que estás ahí en una silla y sin hacer nada. También ha sido parte mía, digamos, que yo me he propuesto, digamos, no limitarme, no solo porque esté en la silla, no puedo hacer cosas. Entonces, he ido experimentando eso. Así es. Y el día a día es así, digamos, hago ejercicio, ayudo al que pueda en mi casa, les ayudo a mis hermanos. Cuando puedo y tengo el chance, salgo a pasear. Qué bonito porque eso te ayuda no solamente física, en la parte física, sino también emocional y espiritual, porque tú dices que inicias el día con una oración y realmente eso es lo más importante y es lo que le da sentido al día. ¿Cómo imaginas tu futuro? ¿Tú tienes planes? ¿Qué visionas? Bueno, sí, bueno, mi futuro me veo primeramente a un día el regreso con Cristo. Esa es mi meta, es lo principal, pero después de ahí sí quiero terminar el colegio, por lo menos sacar bachillerato. Quiero empezar a estudiar, no tengo algo, digamos, definido, pero sí quiero hacerlo. Pero si quieres seguir estudiando. Sí, Ujú, quiero ya después conseguir un trabajo. Bueno, sí es la oportunidad, sí. tener un trabajo estable y poder hacer muchas cosas que sé que se pueden hacer, pero todo lleva su tiempo. Ambram, hay muchas personas que ven este programa y yo quisiera que tú le hablaras a aquellas personas que tal vez están pasando por una situación similar, no tanto de estar o también de estar en una silla de ruedas o que estén pasando por un proceso de hospitalización o que hayan pasado por un accidente o que a raíz de eso les haya quedado alguna depresión. ¿Qué les dirías? Bueno, para mí, yo, como digo, la receta que a mí me ha funcionado es la que siempre yo comparto, Ujú, que es principalmente es creer en Dios, ujú. buscar de Dios, que es la fuerza, digamos, lo que a mí me da fuerza, es esa comunión con Dios, saber que en su palabra hay muchas promesas, que hoy nos mantienen firmes, sabemos que esto no termina aquí. Yo sé que no es para toda una vida que voy a estar en una silla de ruedas. Sé que un día Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. Ya no va a haber más sufrimiento. Entonces, siempre he hecho es confiar en Dios, esperar el proceso. Sé que es difícil. Yo esperé año y 7 meses. Eh, Sé que no es fácil el tiempo de espera, pero si confiamos en Dios, Él nos va a ayudar de todas maneras. Él siempre nos da esa fuerza. Y así es. Por nosotros mismos no podemos. Siempre es, es como es el antídoto, es confiar en Dios y creer en Él. Así es, mira, de todo mi corazón, yo te agradezco que tú hayas tenido a bien venir, acompañarnos. Hay muchas personas que te están viendo, que están escuchando tu testimonio de vida y puede que aquí no los conozcas, pero en el cielo los vas a conocer. Igual también, tal vez en el camino te encuentres personas que te van a decir tu testimonio fue una
puerta para transformación de mi vida. No sabemos qué esté pasando, pero de verdad, de todo mi corazón, quiero agradecerte por haber venido, compartir tu testimonio y de verdad desear que puedas estar y seguir en las manos de Dios, que es el que se nota que te ha fortalecido. Y a ustedes, amigos, quiero decirles algo. Un acontecimiento fortuito puede cambiar el rumbo de nuestras vidas para siempre. Ayn Rand sufrió un accidente de motos que lo llevó a estar en una silla de ruedas, pero se aferró a Dios y logró seguir adelante. Hoy Ayn Rand ve el día del accidente como el momento en que Dios le dio una nueva oportunidad para vivir. Dios nos da oportunidades y nosotros tenemos que aprovecharlas. Tal vez tú también estás necesitando ver las cosas desde otro ángulo, o tal vez conozcas a alguien que lo necesita. Solo recuerda sus palabras. No temas, cree solamente. Nos vemos en la próxima emisión para seguir compartiendo estas historias de fe y superación. Que Dios te bendiga.